Bueno, gracias a todas y a todos y a todes por acompañarnos ahora en la sesión de la tarde. Esperamos que hayan tenido un buen almuerzo, que hayan podido descansar, ¿no? Y por supuesto, gracias al Centro de Estudios Asiáticos de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas, eh, por organizar este encuentro, ¿no? Nos toca conversar en esta mesa sobre la enseñanza y de la cultura asiática, ¿no? Así que me acompañan en la mesa la profesora María Montt, ¿no? Profesora de Historia, la profesora Verónica Orqueda, profesora de Lingüística, y el profesor Ernesto González, que es poeta que dirige talleres sobre literatura japonesa. Eh, para que justamente nos vayan contando cómo ha sido esta experiencia, pensaba preguntarles justamente cómo se han relacionado con la enseñanza de la cultura asiática, qué es lo que han hecho, contarles al público básicamente por qué estamos sentados en esta mesa. María, no sé si te gustaría partir contando tu experiencia. Muchas gracias y gracias a Jessica por la organización. Me gustó mi descripción, profesora de historia sobre las recepciones de literatura asiática en Latinoamérica, porque mezcla un poco mi currículum. Porque yo soy profesora en el Instituto de Historia, acá en la Universidad Católica, la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, muy bien. Yo estudié licenciatura en Historia acá y después hice un magíster en estudios chinos y harto tiempo después hice un doctorado en estudios culturales y ahí mi investigación fue sobre el imaginario de China en literatura latinoamericana, no de diáspora, sino que de autores latinoamericanos, César Aira, por ejemplo. Y que salió y de acceso abierto, así que me creo la muerte, porque tengo un libro, está en inglés eso sí, pero es de acceso abierto, así que lo pueden ver y criticar, y no lo voy a leer, sus comentarios. Ya aprendí eso de Mónica esta mañana, me encantó, y con eso ya me puedo relajar, el libro ya está. Y soy parte del Centro de Estudios Asiáticos, fui parte del Centro de Estudios Asiáticos como estudiante, fui ayudante en el centro y siempre he estado vinculada al Centro de Estudios Asiáticos como en distintos roles y ahora como profesora. Y, y digo como profesora porque una parte importante del Centro de Estudios Asiáticos es el certificado en estudios asiáticos, que es un certificado para estudiantes de pregrado, donde yo enseño el curso China, Historia y Cultura, y Asia, Historia y Cultura, y Asia, Historia y Cultura es un curso que trae a hartos profesores de distintas disciplinas, principalmente de las humanidades, a hablar sobre sus temas de investigación como una suerte de aproximación. El curso antiguamente se llamaba Asia, una mega región emergente, que fue cuando yo lo tomé, y como emergió, tuvimos que pensar un nombre que tampoco fuera, digamos, exótico, y eso es algo que después podemos probablemente hablar. Y ahora existe en el fondo este curso Hacia Historia y Cultura que ha ido cambiando un poco también según los profesores que están. Y esa parte como de docencia de pregrado para mí ha sido muy marcadora en mi experiencia como estudiando Asia, porque yo no soy sinóloga, yo estudio Chile en su relación y América Latina en su relación con Asia. Entonces creo que por ahí va en el fondo como el currículum. Gracias. Muchas gracias. Ernesto, no sé si Ya. nos quieres contar tu experiencia con la educación de la cultura asiática. Sí, mira, gracias por la invitación a Jessica Sequeira, a profesores, organizadores, veo a mucha gente también que ha hecho excelentes libros de literatura japonesa, de poesía, está Marcela Chandía, que realmente es una eminencia y un orgullo que la tengamos en Chile, digamos, una traductora y que ha logrado hacer entender la poesía japonesa a otro nivel. Eh, Toda esta reflexión que nos lleva, por lo menos a mí como poeta también y colectivo, porque también involucra por mi parte a la Fundación Pablo Neruda, que sigue abierta a estas quijotadas como enseñar tradiciones y poéticas extranjeras. Esta institución ha apoyado varios años de iniciativas que acercan y educan sobre la literatura y poesía asiática, no solo japonesa, también India. Nosotros decimos asiática y no es tampoco China, hay un montón de países, Pakistán, Persia, que con tradiciones tan hermosas como la chilena o castellana, digamos.
desde los más diversos temas, trayendo poetas de manera abierta y gratuita. Es decir, nosotros hacemos talleres gratuitos donde buscamos formar a estos poetas jóvenes, digamos, y no tan jóvenes, en estas tradiciones, en especial la japonesa, que es la que yo he hecho más clases, etcétera. Creo que no se puede enseñar a escribir poesía, pero sí se puede transmitir la pasión, ciertos conocimientos e intuiciones. La escritura es un camino sin camino y cada cual debe hacérselo según lo que pueda en sus hombros, como decía Horacio, el poeta latino. Eso he procurado, formar lectores apasionados y curiosos de la poesía y literatura japonesa, china u oriental, en el más amplio sentido, siempre marcado por Bacho y Confucio. Bacho decía, por ejemplo, no sigo la huella de los antiguos, busco lo que ellos buscaron. Y Confucio decía, si no estudiáis poesía, no seréis capaces de hablar. Creo que esos son dos puntales, digamos, a la hora de enseñar, digamos, una tradición, sobre todo si uno no habla el idioma, digamos. Por eso es tan importante lo que hace Marcela y muchos más también que han traducido libros a la manera chilena, porque a veces los teníamos en otras traducciones españolas, sobre todo, que nos dejan mucho que desear. Así que eso, para empezar. Claro, muy bien, Ernesto, muchas gracias. Y profesora Orquea, no sé si nos quiere contar su vínculo con esta escultura. Sí, muchas gracias y gracias Jessica por tan bonito evento. Gracias a ustedes por estar acá. Yo soy profesora de la Facultad de Letras y dentro de Letras del Departamento de Ciencias del Lenguaje y me vinculo al Centro de Estudios Asiáticos a través del sánscrito. Yo en realidad vengo con una formación de filología clásica. Yo estudié letras clásicas, así que claro, en realidad fue a través del griego y del latín básicamente que llegué al sánscrito y a la comparación justamente de lenguas indoeuropeas antiguas. Y dentro del grupo de lenguas indoeuropeas antiguas, las que siempre me interesaron más fueron justamente las del grupo iranio. Así que, bueno, profundicé especialmente en sánscrito, ya desde el pregrado, y también hice mi doctorado justamente en un tema gramatical muy específico de la lengua sánscrita, en el estadio védico, que es como el estadio original del sánscrito, el más antiguo, al menos del que tenemos testimonio. Y acá en la universidad empecé a hacer un curso, tuve la oportunidad de hacer un curso de sánscrito, de lengua y literatura sánscrita, originalmente pensado como un optativo para los estudiantes de letras, pero al que afortunadamente le llamó mucho la atención a estudiantes de toda la universidad. Así que ya llevo 3 versiones que hago este curso, ya lo hice 3 veces, enseñándole a gente de todas las carreras que la verdad disfrutan mucho y se encuentran con que es algo totalmente diferente y nuevo. Así que esa es mi experiencia enseñando sánscrito en la universidad. Muy bien, gracias, Verónica. Bueno, en mi caso, probablemente la razón por la cual estoy moderando, ¿no? Voy a decirlo con nombre y apellido porque, como hemos hablado de poesía japonesa y de los grandes nombres de los poetas japoneses, yo empecé a estudiar literatura japonesa por Haruki Murakami. Así de popular y así de contemporáneo, ¿no? Me gustó Murakami, me fascinó y después me di cuenta que había leído muchos japoneses en el tiempo, así que me acerqué al que en su momento era el profesor de literatura japonesa acá en la Facultad de Letras, a don Agustín Letelier, que en paz descanse, y me empecé a integrar, a investigar, a leer sobre literatura japonesa. Heredé la cátedra de Agustín y así conocí a Marcela, conocí a Mónica, ¿no? A mucha gente vinculada. Y durante varios años dicté la cátedra de literatura japonesa de la Facultad de Letras para el diplomado, ¿cómo se llama? El certificado de estudios asiáticos. Ahora no estoy haciendo literatura japonesa, pero sigo vinculado al Centro de Estudios Asiáticos, afortunadamente. Así que por eso estoy acá, para que no solo hablemos de poesía clásica y estos grandes autores que son importantes, por supuesto, y son increíbles, pero también creo que es importante siempre estar leyendo a autores actuales y contemporáneos, y autoras sobre todo, ¿no? A propósito de eso, como las mesas tempranas no estuvieron hablando de desafíos, qué sé yo, me gustaría preguntarles cuáles creen ustedes, evidentemente, que son los desafíos o las principales trabas que tiene el enseñar cultura y literatura asiática, japonesa o de otras, ¿no? No sé, partimos al revés, ¿no? Ernesto, no sé si puedes contarnos tú cuál ha sido tu experiencia en torno a estas cosas.
No, o sea, es que no es que haya muchas trabas, hay harto material en internet, hay libros, son un poco caros como todo. Eso es quizás lo más difícil y tener tiempo para leerlo, digamos, y procesarlo y después enseñarlo. Hay, por ejemplo, ahora también las editoriales chilenas, digamos, más también se han abierto a publicar un montón de libros. Tú hablas de Murakami, bueno, hay un montón de escritores, escritoras también que tienen bestseller, digamos. Así que creo que es fácil llegar a la literatura japonesa, digamos, a una buena cantidad de libros. Pienso así, 300, 400 libros disponibles en Chile, digamos, en librería. Así que no lo veo difícil, digamos. Eh, sí, una formación un poquito más académica creo que es más difícil, creo que no se le ha tomado el peso, digamos. Eh, un poco pensaba al principio de que los estudios asiáticos, un poco los chilenos siempre están buscando lo comercial y habíamos descuidado nuestra relación económica con China, Japón, digamos. El año pasado, por ejemplo, celebramos con la Embajada de Japón en los 125 años de relaciones bilaterales y haciendo este libro de haikus, digamos, allá, digamos, en versión bilingüe con los japoneses. Cosas que se pueden hacer, digamos. La Irak es bastante floja, digamos, en estos aspectos y en realidad las instituciones también. Pero sí, está el camino dado para que esto sea un camino más fructífero, digamos, porque las editoriales están, hay muchos libros, ojalá que los profesores también le enseñaran, le pasaran estos libros en clase, nosotros mismos entendiéramos la literatura no solo como una cosa local, sino también conectada con el mundo. Es decir, el sánscrito, aquí estamos hablando de que el mundo va hacia eso, digamos, a una interconexión. Y es súper importante estar conectado con la literatura, digamos, del mundo asiático. Eso. Muy bien, gracias. Vero, no sé si... Bueno, creo que podría mencionar tres puntos que para mí son particularmente relevantes. Uno es el de la bibliografía, sobre todo pensando en qué pasa en la sala de clase y cómo llevamos adelante un curso. En el caso del sánscrito, y que entiendo que ocurre con muchas otras lenguas, el problema que tenemos es que no contamos casi con material en español, lo cual a veces, en el caso de estudiantes de posgrado, sabemos que vienen y manejan más lenguas y pueden leer, pero en el caso del pregrado sabemos que puede ser muy exigente pedirles que lean todo el tiempo en otros idiomas, y lenguas como el sánscrito son lenguas en las que la verdad es que, o sea, lo que más existe es en inglés, en alemán, en francés, ni siquiera en hindi, obviamente, porque en India se escribe en inglés. Y claro, y nosotros, las personas que trabajamos, que nos dedicamos a esto, también nos vemos un poquito forzadas a escribir en inglés para tener más, para poder circular más, ¿no? Así que claramente es un problema muchas veces lo de contar con la bibliografía, sobre todo porque la universidad a veces nos pide una cantidad de bibliografía mínima y tenemos que alcanzar con esa cantidad de lecturas y saber qué pueden ser interesantes y accesibles para los estudiantes. Ese es un problema, el material, digamos, material de trabajo, con los cuales, por ejemplo, sabemos que en muchas lenguas hay mucho material didáctico, muy claro, muy útil, y claro, con las lenguas antiguas eso es más difícil, encontrar buen material que funcione de manera efectiva para los tiempos que tenemos en clase. Y el tercero lo olvidé. Ya me voy a acordar. Sí, también cuando te acuerdas nos interrumpes y volvemos a ti. Y María, por favor. ¿Desafíos era la pregunta? Desafíos, Dificultades. trabas, dificultades. Sí. Yo voy a ser optimista. Creo que hay algo importante como en pensar que estamos ahora frente a dificultades y como que no puedo dejar de pensarlo respecto, como no sé, hace 20 años atrás, donde habíamos recién llegado a este campus. Yo diría que el tema del idioma es un tema en el cual es una dificultad. Yo no hablo chino, lo estudié mucho tiempo en el Instituto Chileno Chino de Cultura en esa época. Era difícil estudiar, era lejos, era tarde, habían pocos profesores, habían menos horarios, igual yo iba. Y después, bueno, por distintas cosas no seguía estudiando.
Y en ese sentido creo que una dificultad es como la falta al idioma directo, en este caso el chino, pero el japonés, el sánscrito. Digamos, en el fondo como esa mediación como que es una dificultad, pero al mismo tiempo, y por eso hablaba como de la temporalidad, ahora uno va a las librerías en Santiago y hay libros, y hay libros traducidos o traducción directa, o libros que han sido traducidos desde el inglés, pero hay más libros. Me acuerdo que en el drugstore le saqué una foto. Había todo, tiene como una ventana que da como al pasillo, no sé cómo se llama, y estaba lleno de libros de historia china, y era como, esto era como el sueño. Esto estoy hablando hace 3 años atrás, pre-pandemia, yo creo. Pero me llamó la atención que estaban esos libros, que habían hartos libros, que se podían elegir entre varios manuales, que habían libros en castellano, que era algo que de verdad hace 15 o 20 años atrás era muy difícil, eran muy caros, eran más difícil de encontrar. Entonces diría que ahí hay como, todavía falta mucho más, pero creo que hay más de eso. Y creo que todavía es un tema nicho. Y de alguna manera, estudiando China, China ya no es de nicho. O sea, China es nuestro principal socio comercial, y perdón si me voy como por el lado comercial, pero en el fondo, no, o sea, las empresas chinas están comprando empresas que antes eran de otros países extranjeros, están haciendo inversión, hay mucha más migración, y solo pienso en el ejemplo de China, pero el caso de Japón está en Chile hace muchos años, o de empresas japonesas o de personas japonesas, y hay una larga historia con Asia, que es más de nicho de lo que se cree y menos de nicho de lo que se cree. Y creo que en eso todavía el hecho de que se considere como exótico, hay algo que le juega en contra, digamos, a la traducción. El japonés sigue siendo algo extraño, pero después uno empieza a ver, y la cantidad de estudiantes que yo tengo estudiando coreano, japonés, chino, son muchos, digamos, que hablan árabe. O sea, hay un mundo allá afuera que a veces invisibilizamos, y que los estudios asiáticos tienen eso. Y ahí yo creo que algo que ha cambiado, que también es interesante, es que todavía hablamos de estudios asiáticos porque no tenemos la capacidad de tal vez de solamente hablar de traducción japonés-español, digamos, en un seminario, por ejemplo, o en un seminario grande. Se pueden hacer seminarios, pero sigue siendo algo como más pequeño. Pero cada día hay más especialistas, y eso es como bonito de ver, y en el fondo como que yo me voy quedando obsoleta enseñando historia de China cuando hay gente que efectivamente son sinólogos, pero todavía son muy pocos. Entonces estamos como en ese momento de transición en que están llegando especialistas, pero se van y nos quedamos sin especialistas. Entonces creo que ahí hay como otro desafío, y es que hay espacio para más cantidad de gente experta en Asia y experta en temáticas más específicas, o por país o por tema, y creo que eso es algo que ha cambiado mucho, porque hace 20 años atrás había harta gente que hablaba de Asia, que tal vez no debería haber hablado de Asia. Gracias. Gracias, pero ahora sí que... Ay, gracias. Ahora sí, igual es un poco lo que mencionaba María, solo que yo lo vi con otros, quizás con otros términos, lo había pensado más como el prejuicio que se crea alrededor de lenguas como el sánscrito, que además de ser asiáticas es una lengua antigua. Entonces genera, por ejemplo, en los estudiantes muchas veces como, no, pero ¿cómo voy a aprender eso? Si es súper difícil, y se crea como este sentimiento alrededor. Y yo creo que, por ejemplo, que el chino debe ser mucho más difícil que el sánscrito, pronunciarlo sin duda. Y claro, eso a veces nos juega en contra, porque obviamente hay gente que capaz disfrutaría mucho el curso, la podría pasar bien, aprendería un montón, y obviamente, claro, todo tiene que ver qué es lo que nos proponemos para estudiarlo, ¿no? Yo no podría hablar una lengua muerta porque justamente es una lengua que se estudia de otra manera, se entiende de otra manera, yo no intentaría hablarla, ¿no? Y obviamente, claro, ahí viene el problema de cómo se estudia una lengua que si no es para ser hablada. Pero aún así, claro, genera mucho temor, por ser tan exótica, ¿no? Y efectivamente creo que en ese sentido quizás está como un paso más atrás de lo que ocurre con otras lenguas como el chino, que claro, que la gente evidentemente les fue perdiendo el temor a eso. Súper. Bueno, me quería un poco colgar de lo que había dicho María, porque habíamos estado conversando de esto en la mañana mientras escuchábamos la primera mesa, ¿no? Lo importante que era que aquí los traductores, ¿no? Dijeran que hay traductores, y por supuesto que hay traductores, pero reflexionar un poco de algo que mencionabas recién, ¿no? De
¿Cómo ha ido cambiando esto en los últimos 5 o 10 años? Cuando empezamos a enseñar era prácticamente la única manera de conseguir un texto en español era encargarlo de España o que alguien te lo trajera a España. Siempre ha habido mucho más material en inglés, como se dijo en la mañana, ¿no? O en otras lenguas. Muchas, claro, francés, muchas traducciones. Al día de hoy, también creo que Mónica lo mencionó en la mañana, ¿no? Al día de hoy todavía existen las traducciones indirectas de Kawabata, lo cual es bastante impresentable, aunque la última que sacaron, la última 2 o 3, ya están traduciendo las del directo del japonés, afortunadamente. Pero un poco contarles y te pido que retome un poco la idea, María, ¿no? ¿Cómo sienten que ha cambiado el espectro de enseñar cultura asiática, de traducir cultura asiática, aunque no seamos traductores, ¿no? En los últimos 5, 10, 15 años, para quienes llevan un poco más, o desde que empezaron a enseñar estas culturas? Ha cambiado mucho. Y ha cambiado, yo creo, digamos, por una mayor relación directa con Asia, con países asiáticos del este de Asia, hacer esa diferencia. Pero también hay una mayor promoción desde distintas instituciones, incluye las universidades, que es lo que conozco un poco más, de la relación con Asia. Por ejemplo, la promoción de intercambios. Bueno, la pandemia, por supuesto, pone una pausa a todo y hace todo como hay que partir de nuevo, pero desde las universidades se promueve el intercambio, profesores visitantes que van a Asia, a países asiáticos, o que vienen a Chile. Entonces yo creo que ahí hay un cambio fuerte que hace más cercana la relación. Por otro lado, hay mucho de interdisciplina en Asia, que es interesante también, porque también lo hace más disperso y desafiante. Tal vez no sé si en la traducción. Hoy día escuchaba hablar a los traductores y yo decía, es como un lujo escuchar a los traductores, porque en el fondo llegan a o sea, se quedan en una palabra y conozco a gente que sigue pensando en una palabra que se ha traducido de Safo y que no están convencidos si realmente esa es la palabra que se debería usar y siguen buscando diccionarios griegos y no están convencidos. Y conozco a alguien muy cercano que es así, entonces como que pienso, si eso pasa con Safo y con el griego, digamos, ¿qué pasa con el chino desde Chile y cómo eso también nos llega pensando desde el chino con el cambio a los caracteres simplificados, por ejemplo, o el uso del manchú en otros momentos? Entonces, como esos distintos como niveles que tienen que ver en esta relación con esa. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Cómo sentías que había cambiado? Eso, y cómo sentía que había cambiado. También quería mencionar como el cambio de la tecnología. Cuando yo estudiaba chino, de verdad había que esperar que llegaran los libros, y si no llegaban los libros nos quedábamos esperando hasta que llegara el libro y usábamos unas fotocopias, y eso era. Y no existía Duolingo, no existía Wikipedia, ya, partamos por ahí, no existía Google. Entonces, en el fondo, la manera de aproximarse al lenguaje era muy difícil y uno iba a un restaurante chino para tratar de escuchar cómo era que hablaban. En el fondo, como una especie como de inmersión, cuando ahora uno puede ver películas. Netflix está lleno de películas de Asia. Antes era de nicho, era como, éramos cool, ¿ya? Íbamos como a estos lugares donde ponían películas, no sé, coreanas, japonesas, y como que había como algo mucho más que era en la práctica de nicho y que además era, en mi experiencia, muy centralizado en Santiago. Yo llegué a estudiar a Santiago y en Santiago había todo este mundo que de donde yo venía, en el sur, no existía. Entonces también se abría como esta como nueva dimensión y pienso que de alguna manera, así como yo llegué a Santiago y se me abrió este mundo donde había cine, teatro, clases de chino, también siento que ahora con la tecnología y con tecnología simple, o sea, con la existencia de Internet, digamos, fácil y asequible, uno puede tomar clases y, por ejemplo, a mí me parece que para estudiar chino a veces es interesante tomar clases en inglés porque la pronunciación que se ha hecho del pinyin suena mejor desde el inglés cuando uno lo lee, o me parece más natural desde el inglés que desde el español. Tal vez necesitamos un traductor que haga un libro pensando en el mundo hispanohablante y tal vez no pasando por el inglés. Entonces creo que ahí hay como herramientas que han ayudado mucho y a la enseñanza, porque si alguien tiene interés en el chino, uno dice, bueno, están todas estas opciones que antes no habían, entre otras. Bien, gracias. Ernesto, no sé si has sentido, visto el cambio. Yo quiero poner el asunto, el punto en otras IE, digamos, no solo de traducción. Podemos llenarnos de traductores o enviar a
5.000 estudiantes de la Católica que están acá y enviarlos a China y puede que no entiendan nada viviendo un año en China, digamos, porque también se trata de entender una cultura, entenderla filosóficamente. Es decir, cuando nos sumergimos en una lengua, digamos, japonesa, china, tenemos que entenderla también filosóficamente, y eso es que a veces no pasa, digamos, incluso en traductores de los propios idiomas, digamos, y uno ve que no están, es decir, traduce quizás perfectamente pero no está entendiendo el poema, no está entendiendo nada, digamos, y creo que ahí está el gran punto, digamos, del tema. También creo que, si mal no recuerdo, Simón Leys también decía eso, que Francia estaba llena de sinólogos en los años 60, 70, digamos, pero que no entendían nada del proceso cultural chino, digamos. Entonces, al final era un darle para adelante que no se entendía, digamos. Sucede también en la traducción incluso de haiku, de japonés, así que también es importante entenderla humanísticamente una lengua, no solo comercialmente o funcionalmente, que sería un traductor, digamos, que aprende la lengua, pero en realidad no entiende nada de quiénes son la cultura donde se asienta esa lengua. Así que eso también me parece súper importante. Claro, muchas gracias. Uno puede intuir cosas sin saber la lengua. Gracias. Vero, tu experiencia de cambio Con respecto a la tecnología, me gustaría contar una anécdota. Por favor. Porque a mí un poco, claro, también me tocó aprender sánscrito en un contexto en el que no había nada de internet ni nada. Entonces, claro, nos tocó comprar el diccionario sánscrito-inglés hace más de 20 años cuando estaba en pregrado. Y claro, había que pedirlo a la India, había que mandar la plata por Western Union o algo así, asegurarse de que la plata llegara. Y claro, nos pasó que la librería que vendía los libros en ese momento era una familia de brahmanes, no podían tocar plata, y la persona que manejaba la plata no estaba, y entonces no podían tocar la plata, entonces no había forma de hacer nada hasta que alguien pudiera tocar la plata. Entonces, claro, tardó meses. Afortunadamente, yo creo que en esa época todavía teníamos tiempos, como que los tiempos eran más amplios, más laxos. Uno decía, ok, espero 2 meses, total en 2 meses llegará el diccionario, y uno los podía esperar, no moría en el medio ni nada. Y ahora creo que eso cambia mucho, y la tecnología ayuda, pero también nos pone más impacientes. Yo no sé qué pasaría si tengo que ahora esperar 2 meses por algo súper necesario para un curso. Y así como también favorece mucho, creo que hay algo que también que sí sentí en el caso del sánscrito, es que sobre todo cuando me dicen, es que encontré esto en internet sobre el sánscrito, que es muy fácil sacarlo de su contexto. Y hay veces que hay información que es muy buena, y hay otras... la gente a veces se encuentra con información que es tremendo, es muy difícil, y me dicen, es que esto es sánscrito. Claro, me pasó sobre todo los últimos años con gente que se quiere hacer tatuajes en sánscrito. O me dicen, que fulanito se hizo un tatuaje, ¿y qué quiere decir? Y resulta que no dice nada. Entonces es muy fácil sacar el sánscrito de su contexto, ¿no? Lamentablemente. Claro. Bien. Sí, también me hicieron acordar a mí una anécdota de hace, no sé, ha sido el 91, 92, ¿verdad? Cuando uno de nuestros amigos estaba de cumpleaños y tuvimos que hacer una vaca entre 5 o 6 personas para comprar una copia de Akira. Que alguien tenía Akira en VHS y por supuesto ninguna posibilidad de ver Akira en el cine. Era como, pagamos así muchísimo dinero de la época para tener una copia de Akira, y fue nuestro regalo de cumpleaños. Un VHS pirateado de Akira. Así era. Y me acuerdo también cuando uno se juntaba en las tardes, cuando Fito Manga hacía esas proyecciones de cualquier capítulo de serie anime, no importa que uno no tuviera ninguna continuidad, pero las veía porque era como, consumamos la única forma de cultura japonesa que había en ese momento. Bien, oye, y bueno, así como hablamos de cambios y de dificultades, pensaba nuevamente en la mañana, escuchando a la mesa de los traductores, como cuál sería el anhelo que ustedes tendrían, como si pudieran decir, para enseñar mejor la cultura asiática. ¿Se necesitaría qué cosa? ¿Qué creen ustedes que se necesitaría para dar un salto, o el salto que se necesita para dejar de ser un nicho, para transformar esto en una cosa ya establecida en el medio?
No sé, Vero, si quieres contarnos qué se te ocurre. Bueno, en principio creo que perderle el miedo o animarse a estas cosas y o dejar de pensar es exótico, es diferente, porque al final creo que quizás uno cambiaría mucho si eso, ¿no? Si cambiara nuestro criterio de qué es diferente o qué es exótico. Muchas veces estamos súper habituados a cosas que en realidad son súper exóticas y sin embargo las tenemos muy naturalizadas. Creo que eso podría ser bonito. Sí, claro. ¿El texto? Sí, yo básicamente que las universidades quisieran trabajar en serio y empezaran a hacer revistas y talleres, digamos, que es la manera en que uno va a entender una cultura, digamos. No solo leyendo libros arbitrariamente porque me tincó Murakami, está de moda Kafka, en la orilla, etcétera, o no sé. Entonces, los talleres de literatura son la manera de acercarse a una lengua en cualquier idioma. Esto te lo digo así. Sí, sí. Y eso es lo que falta, que profesores hay un montón acá, yo en la sala así a simple vista veo varios que podrían hacerlo bastante bien y que de alguna manera acercarían este interés por las distintas lenguas asiáticas, digamos. Eso, creo que básicamente es eso, hacer talleres, hacer talleres participativos. Ajá. ¿Eh? Bien, gracias. También de cine, es decir, no circunscribirse solamente de cine, de manga. Claro. Son mundos De que anime, de todo. Claro. Sí. Todo es propio, todo está está relacionado. en la Tú misma hablaste de cultura. Akira, que Akira debemos tener gente muy inteligente y que sabe mucho sobre Akira, digamos, que puede discutir horas y aquí no sé cuántos podríamos discutir ese tema, digamos. Y es crucial para ellos. Y lo increíble que fue, me parece que ahora en el verano, que estrenaron a propósito de no sé qué aniversario, Akira en el cine y fue como, como vamos a Claro. ver a Akira, por fin vamos a ver a Akira en el cine, digamos, una pantalla grande, como, en fin. Entonces, Claro, sí, sí, por supuesto. pero creo que las universidades están muy al debe en ese aspecto, digamos, porque quizás han tenido que trabajar más la parte comercial, económica, y lo entiendo también, pero sin lo humanista no van a cerrar buenos tratos, no se van a hacer buenos negocios, etcétera. Claro. Gracias. Vale. Yo creo que es una pregunta muy difícil. Como que me dan ganas de pensarla, meses, antes de responder. No, porque estamos en un contexto como de recursos limitados y no solo pensando como recursos económicos, pero recursos de tiempo, de capacidad humana. Yo de hecho creo que es poco lo que se ha enfocado incluso en lo comercial. O sea, yo creo que estamos al debe desde las humanidades, pero como desde las distintas disciplinas. Yo creo, con el caso de China es como muy fuerte porque es nuestro primer socio comercial y todos venden cerezas y todos, no sé, y se están comprando autos chinos. Cambió como el escenario, o sea, como que el panorama de Santiago cambia por esta como fuerte presencia de China. Y después hay como preguntas en clases con gente que está en un curso sobre Asia y que son preguntas que uno esperaría que supieran, por ejemplo, y que por supuesto no podemos dar nada por sentado, pero significa que en los colegios no se está enseñando. Entonces mi sueño es que en los colegios, y le echo la culpa porque estoy en la universidad. Claro. No, pero a mí me gustaría que como que en el currículum escolar hubiese más enseñanza sobre historia, porque soy de historia, de Asia en general, sobre todo porque creo que ayuda a disminuir esa idea de lo otro, de que está allá, de que es distinto, porque en el fondo no necesariamente existe esa sensación con Europa o con no sé, o México, por ejemplo, y que sí es mucho más fuerte con Asia y específicamente con China, y sobre todo porque así como hay inversión china y hay inversión japonesa, hay migrantes japoneses, migrantes chinos, cuyos hijos son chilenos, japoneses, estamos estudiando las autoidentificaciones, pero en el fondo que deja de ser binario y que deja de ser o japonés o chileno, y que en el fondo esa misma como frontera entre ese otro y que ahí los y las traductores juegan un rol muy interesante, porque en el fondo cómo traduces sin necesariamente transformar al otro en un otro, que tú eres el único interlocutor, digamos, lo que decía Ernesto, en el fondo es cómo uno entiende un lenguaje, no es necesariamente hacer la traducción literal.
Entonces ahí, claro, es la tecnología que tiene como doble riesgo, ¿verdad? Porque, claro, se vuelve muy fácil, pero las traducciones son fatales a veces. Entonces yo creo que ahí, yo creo que falta como más, como tal vez desde la historia, que es mi disciplina, tomarlo más en serio, incorporarlo más, incluirlo más en instancias académicas en la universidad, pero sobre todo en los colegios, que es muy, muy poco. Y una cosa que nosotros estamos tratando de hacer es abordarlo a través de los optativos, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de globalización, o cuando se habla de economía, o cuando se habla como de o de migración, entonces desde ahí incluir Asia. Pero en el fondo es mostrar o promover o tratar, digamos, de ayudar, y que estamos viendo cómo, en el fondo la incorporación de temas asiáticos en el currículum nacional, pensando en que la relación comercial es explícitamente vinculada a Asia y no tiene necesariamente como un correlato en otras disciplinas, pero ni siquiera en las mismas disciplinas de los negocios. Entonces hay ahí también como una brecha en la cual yo creo que hay que trabajar. Y así le echo la culpa al resto, claro, y no me hago responsable. Oye, qué bien, porque siento que estamos alineados nuevamente con las mesas de la mañana, ¿no? Porque hablaban en la traducción, ¿no? de esta idea de no hacer una traducción que fuera extremadamente exótica, de no buscar, y claro, y veo que estamos también pensando en la misma línea, ¿no? Como que el enseñar literatura japonesa o enseñar cultura china o sánscrito no suene siempre como cuando uno dice que estudia literatura, dicen, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Uno dice, ayer me preguntaban, ¿qué haces tú? Yo enseño literatura japonesa, y como, qué lindo, ¿no? Como siempre ese lado exótico. Pero qué bueno entender que desde la traducción hasta la docencia, sin que sean cosas separadas, sino que ojalá sean siempre lo mismo, estamos todos como en el mismo camino, ¿no? Y nos quedan algunos minutos todavía, ¿verdad? Preguntarles acerca, estamos todos más o menos marcados por nuestras áreas, ¿no? China, Japón, sánscrito. ¿Qué cercanías o diferencias sienten con otras culturas asiáticas? Me refiero a... estamos pensando en Asia como una gran cosa que sabemos que no es, ¿verdad? No existe finalmente esta Asia que imaginamos de Latinoamérica. Y alguna vez, claro, con Nicole conversamos sobre lo mismo, ¿no? Los asiáticos hablan de Latinoamérica y uno dice, bueno, yo tengo a veces muy poco que ver con colombianos, ecuatorianos, venezolanos, puertorriqueños, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué afinidades encuentran ustedes con otros países que no sean específicamente a quienes dedican la mayor parte del tiempo? China, Japón, Indonesia, India, ¿no? En mi caso, y tal vez por un tema de disciplina, es como que lo veo muy en términos geopolíticos, y pienso en Guerra Fría, digamos, y pienso en el siglo XIX. Me pasa que, en el fondo, como mi aproximación, y yo he enseñado historia de Japón, no un curso completo, pero algunas unidades, y sufro, porque me siento totalmente una impostura, así. Y India, como que llego a la sala nerviosa y me estudio todo, y claro, y después uno llega a la sala y dice, ya, esto sí lo puedo enseñar, no es que esté enseñando toda la historia de India, toda la historia. Pero es difícil, es un desafío, y por eso uno agradece que venga gente experta en India y dice, ya listo, ellos hacen las clases y yo puedo dedicarme a lo... Pero en mi caso es muy mediado en el fondo por la aproximación desde la historia, desde el siglo XIX, que es como el foco, yo parto más bien en el siglo XIX, y Guerra Fría. Entonces, como mi aproximación a Japón es en la relación con China, de Corea, con China, Taiwán, India, como todas las rutas comerciales, no sé, y el mismo Imperio Español y Filipinas. Entonces, me toca estudiar a los otros países, digamos, y ahí es interesante el tema del lenguaje, y lo hablaba con alguien en la mañana, sí, que en el fondo era que no necesariamente en China hablan coreano y en Corea hablan chino, digamos. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿cuáles son como los caminos por los cuales uno puede ir como estudiando estas historias? Y efectivamente hay historiadores e historiadoras en Europa que son extraordinarios, y
y hay pocas traducciones de historiadores chinos, a pesar de que cada vez hay más y las formaciones además son cada vez más cruzadas. O sea, en el fondo hay mucha gente que hace el doctorado en Estados Unidos y vuelve a China y están allá 20 años. También ya me desconcentré de la pregunta. No sé, ¿verdad? Me desconcentré. Sí, no, ¿con qué otras culturas aparte de la china sí. te sientes más Eso. cercana a estas No, observaciones? pero en el fondo me pasa que porque enseño historia de China y tengo que hacer y porque lo estudié también como parte de mi doctorado, y me toca pensar en el otro, porque la idea del otro es central en mi trabajo doctoral, entonces pasé 4 o 5 años solo pensando en el otro, y cómo se traduce el otro, the other, el género, etc. Me pasa que eso yo lo puedo proyectar a Asia, que se reconoce como un otro, y hay muchos imaginarios que son comunes a Asia, que a veces son específicos a China, pero se asocian a Asia. Entonces la palabra Asia, Oriente, China, Japón, es algo que casi todos mis cursos parten con eso, y yo creo que los estudiantes que han tomado más de un curso conmigo me odian, porque volvemos a leer orientalismo y volvemos a leer relecturas de orientalismo, pero porque creo que es importante en la relación con otras personas. Y que sirve para China, pero sirve también para las mismas otredades internas en América Latina, y en el fondo es una construcción de otredades que en el caso de Asia tiene una historia y una genealogía que está marcada muy explícitamente por violencia, por racismo. Entonces es algo que no puedo como dejar de pensar en relación a Asia. Y creo que eso es algo que tengo como en el fondo, que me hace acercarme a otros, pero también me obliga a acercarme a esos otros para pensar esos mismos imaginarios, cómo se acercan y cómo difieren también como de esos imaginarios. Súper. Pero, encuentro la pregunta súper amplia. Creo que igual cualquier ámbito en el que uno se mete es mucha, o sea, uno puede ver fácilmente la diversidad que hay, ¿no? En el caso del sánscrito, que es una lengua de la India, bueno, el subcontinente indio, que la India es justamente eso, ¿no? Es la diversidad al extremo puesto en un solo lugar. Son muchas lenguas, muchos hablantes, muchas culturas y, claro, o sea, la verdad es que uno puede caer en ese caos con mucha facilidad. Entonces, claro, creo que fácilmente buscamos elementos para relacionar, para conectar, porque de esa forma nos da seguridad también analizar algo, ¿no? En mi caso en particular, por ejemplo, yo con mi formación en lingüística siempre lo fui haciendo a través, y sobre todo en sintaxis, lo que fui haciendo es el trabajo de comparación de estructuras del lenguaje, sobre todo con otras lenguas antiguas, como el latín y el griego, o con las lenguas de Irán, en el avéstico en particular. Pero por ejemplo, bueno, y uno puede establecer un montón de otras conexiones a través de lo religioso, por ejemplo. Uno podría pensar en relaciones entre la India antigua y, no sé, América del Sur. Yo particularmente no la hice, pero creo que cuando se buscan relaciones hay. Creo que eso es lo bonito también. claro. Súper, gracias. Ernesto. Sí, mira, también veo que cierta especialización, digamos, también es enemiga de la cultura, digamos, en este sentido, porque también nos especializamos tanto a veces en una cosa y perdemos el foco, digamos, de que las literaturas, los grandes sistemas de constructos filosóficos, históricos, también son súper conectados, digamos. La misma poesía japonesa, ¿cuánto le debe a la China, digamos, desde su formación? Siempre estuvo mirando a China, digamos. Los coreanos también, en el cine también vemos esas relaciones. Entonces también uno a veces se especializa y pierde el foco, digamos, de esto. Yo siempre invito a todos los que nos gusta un área también a investigar en otras, digamos. Estar abierto, digamos, a otras literaturas, porque uno puede leerse todo, no sé, todo un autor y al final no entiende nada de ese autor, porque ese autor también bebe de otras culturas, bebe de Murakami, por ejemplo, un experto en jazz, digamos, por decirte algo. ¿Cuánto eso está en sus libros? Y está, digamos. O en este libro que hace con este músico, me acuerdo. Entonces, cuando nos volvemos especialistas también estamos dejando a un lado también esa apertura que tienen las culturas, la literatura, lo que estudiamos. Y el mundo está más conectado de lo que uno cree. Es decir, la invención de literaturas nacionales es un invento del siglo XVIII. Es decir, antes la literatura era mundial.
independiente que uno supiera o no supiera un idioma, uno de la manera que iba conociendo era mundial. Pero ahora como para contenerlo, digamos, y hacerlo parte de esta cosa que es el colegio, que es una cárcel en definitiva, porque no busca que nos eduquemos ni que seamos personas más sabias, sino que dejemos a los papás trabajar y seamos funcionales al sistema. Entonces, es interesante eso, digamos que a pesar de la especialización, no dejemos de leer, por ejemplo, otras culturas, la hindú, no sé, la que se te ocurra, lo que llegue a tus manos, porque incluso los autores también están haciendo eso. ¿Mm? Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Gracias a todos por sus respuestas, ¿no? Y para ir cerrando, me gustaría una pregunta un poco más quizás vivencial, ¿no? Una vez que han terminado sus cursos, que han terminado el proceso de leer todos los textos críticos, de prepararlo, ¿no? ¿Qué sienten que dejan en sus estudiantes específicamente de la cultura? ¿Qué les enseñaron sobre la cultura asiática específica o en general que estuvieron revisando? Sí. Aquí lo dejo abierto, ¿quién quiere partir? Ernesto, Vero. ¿Yo puedo tirarle la pregunta a otra persona? Bueno, claro. Sí. Es que tengo acá está Francisca, una ex estudiante de curso de sánscrito que además tomó otros cursos y quizás sería bueno que comente con qué se queda cuando toma un curso de esto. De sánscrito. Lo que hice fue hacer como una comparación del sánscrito con otros idiomas asiáticos, que es como un tema que me gusta mucho. Entonces como que logré hacer esta conexión entre cosas que me gustan tomando como base el curso. Aquí sí que podría estar todo un día, digamos, hablando de lo que transmite el haiku y que uno puede aprender, digamos, como escritor en la tradición castellano-chilena. Sobre todo a entender que la literatura es mucha imagen, Ajá. mucho más que lenguaje. También las diferencias nos enseña a tener conciencia, sutileza, ingenio, la sencillez, la claridad. Y esto está todo, esto lo estoy diciendo muy simple, pero hay conceptos japoneses detrás, filosóficos, que afirman esta mirada, digamos, esta brevedad. Entonces hay mucho que los alumnos aprenden de eso y después lo atrapan, digamos, en su propia tradición, digamos, en nuestra tradición de hablar más, de más lenguaje, de darse más vueltas con las darse cosas. más vueltas en el español, Muy digamos, con todas sus latinoamericano. cosas. Entonces, creo que sí, que ahí hay algo con la sutileza que tiene el japonés, el chino también, la sencillez y la claridad, la claridad conceptual, digamos, la metáfora con el paisaje, digamos, lo que yo llamo cuadros visuales, digamos, la imaginación, digamos, el observar, digamos. En una cultura como la chilena, que está súper dormida, somos súper buenos para repetir como loro, etcétera, es muy crucial la literatura japonesa porque te despierta. Te despierta porque es diferente. Parece igual, pero es muy diferente. Entonces, creo que ahí está incluso en autores que son muy occidentales de Japón, también producen ese quiebre y por eso nos gusta. Nos sacan de esta manera de entender la realidad. Porque la realidad también es un constructo, es también una ficción entonces, estas literaturas diferentes de otros países, de otros semicontinentes o el continente entero, no destraban, digamos, de esta cosa que nosotros tenemos del día a día. Súper, gracias. Para mí, que se queden con preguntas, o sea, que piensen que no se agota en la clase. Y creo que eso es algo que, digamos, es muy disciplinar, porque la historia tiene que ver con el ser humano, con el espacio, con el tiempo, con el ambiente y con los animales, digamos, y se van como incorporando los sujetos y las sujetas históricos que tal vez antes estaban invisibilizados o no se consideraban. Entonces creo que de alguna manera desde la disciplina está esta como curiosidad por el mundo, y que tiene que ver con no solamente el archivo, sino que tiene que ver con un archivo que está disponible en todos los espacios, desde la novela, la poesía, la película, el trap. Siempre estamos escuchando, digamos, y ver qué es lo que está pasando, porque en el fondo hay algo de poder comprender al ser humano, hay que entender como las múltiples dimensiones. Entonces yo creo que es abrir las preguntas y que, bueno, toman un curso de China y ojalá terminen con más preguntas sobre China,
que las que partieron, y tal vez con algunas pistas de por dónde buscar, por dónde seguir. Y eso yo creo, como disciplinarmente, yo creo que va por ahí. Y creo que de alguna manera ahora hay más preguntas. Me acordé de Agustín Letelier, ¿verdad? Que era tan como entusiasta y nos empujaba así a ir hacia Asia. Sí, como casi que te obligaba. Pero él fue muy marcador de muchas generaciones, y no solamente con Japón, que era su gran amor, digamos, sino que con cualquier cosa que tuviera que ver con Asia. Y era crítico y te obligaba como a posicionarte y a hacer cosas que tal vez uno decía, no, pero ¿cómo voy a ser yo el ayudante de este nuevo profesor? No, tienes que hacerlo. Entonces creo que él es una persona, en el fondo, que también obligaba a hacerse más preguntas, y no necesariamente uno estaba de acuerdo a veces, pero llevaba a hacer más preguntas. Y también, pensando que estamos en un seminario también sobre traducción, pienso en Julia Wong, que es una escritora, poeta peruana, china, que falleció hace unos 10 días. ¿Te acuerdas, Jessica, que habíamos hablado de que era un nombre que podría ser invitado? Sí, y me he acordado mucho de ella, en el fondo, como con este seminario, porque ella hablaba mucho como de empujar, y ella me tocó conocerla, entonces ella me contaba de su familia, y en el fondo ella es una china que se rompe, o sea, ya deja de ser china y tiene que ver con una etnicidad, con una región, con una experiencia de migración, con su vida en Alemania, su pasantía ahora en Portugal, en el fondo como pensando solo en los últimos años. Entonces creo que es interesante como esas preguntas que se abren, y esas preguntas están como en el presente a través de gente como Julia, pero también como a través de objetos del pasado que descubrimos y que leemos de otra manera, y creo que es esa curiosidad que si yo pudiera, como que se quedaran con algo, que sigan como... Y si terminan estudiando Estados Unidos, bueno, ya, o Europa, pero está bien si es que viene desde esa curiosidad, creo que es como abrir posibilidades. Sí. Gracias. Me voy a permitir también reforzar un poco las ideas de ustedes, ¿no? En mi caso, hace un par de años que no dicto la cátedra, o más de un par de años, pero mi experiencia también era esa, ¿no? Que llegaban muchos estudiantes que habían leído, que veían anime, básicamente. Y decían, como veo mucho anime, lo que voy a hacer es leer literatura japonesa para ver de qué va esto. Entonces, un curso como el que dictábamos, como el que dictaba Agustín, que heredé yo, humildemente, por supuesto, era un curso muy panorámico, de revisar como los clásicos, los nombres más famosos, Kawabata, Mishima, Tanizaki, qué sé yo. Entonces la idea era un poco esa, como estos son las cúspides, lo que cualquier persona que pasó por la universidad y que estudió algo de japonés debiera conocer. Y aquí están todos los otros autores, toda la otra cultura, y aquí viene toda la otra cultura, la coreana, la china, la india, todo lo que podrían conocer a partir de esto. Siempre ser como una llave de entrada. Alguna vez escuché una charla del profesor Carlos Rubio también, que estuvo acá enseñando, un especialista y traductor académico de la Complutense de Madrid, hablando de las llaves de la literatura japonesa. Siempre me gustó mucho esa metáfora, ¿no? Como nuestra experticia, las culturas con que entramos a Asia son llaves con las que podemos seguir explorando el lejano oriente, ¿no? Eso, básicamente, me parece que estamos en la hora. Agradecer, por supuesto, a Ernesto, a Verónica y a María, y a todas y a todos ustedes por su presencia, y dejarlos invitados para la mesa que viene a continuación sobre formación en traducción para trabajar con lenguas asiáticas. Muchas gracias. Gracias.